agradecer al presidente del Instituto Panamericano por la invitación a participar, al presidente del Congreso, y tan solo recordar que cuando el doctor Alvarado de Lloso me distinguió con la invitación a participar, no hubo ninguna duda en aceptar la invitación, pues quería ser partícipe de este primer congreso del Instituto, el primer encuentro del Instituto presidido por él, y también encontramos en Paraguay una tierra muy cara, porque también Paraguay fue generosa con grandes pensadores y escritores de la libertad, como fue Sarmiento cuando lo necesitó. Yo creo que elegir un encuentro de derecho procesal basado en la libertad en Paraguay va uniendo muchos elementos. El tema que se me comunicó es la jerarquía, la aplicación y la eficacia de las garantías procesales consagradas en los pactos internacionales de derechos humanos. Si nosotros analizamos este extenso título del tema, la palabra central, el eje, está dado en la palabra garantía. Y esta palabra garantía significa tener en claro que el abordaje de este tema o de este problema necesita destacar una dimensión ideológica que no puede estar ajena dentro del derecho procesal, como tampoco puede estar ajena de la conceptualización del fenómeno jurídico proceso que sí es multidimensional y que el garantismo procesal ha traído a colación esta posibilidad de incorporar una dimensión ideológica al fenómeno jurídico para que nosotros podamos trabajar. Por eso, el proceso significa también una dimensión ideológica de la libertad, sobre todo entendido al proceso en el marco de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho constitucional, como se diría en los tratados europeos de hoy, y no solamente un Estado de Derecho legalista, como estábamos acostumbrados en nuestros países latinoamericanos. Si la palabra central es la palabra garantía, tendríamos que tratar de identificar el alcance de ella. Y en primer lugar podemos decir que es necesario brindar un concepto al menos aproximativo de lo que es la palabra garantía. Si nosotros partimos de una concepción metodológica de la dogmática crítica, vamos a saber que toda construcción científica debe ser hecha desde el concepto y no solamente desde la norma. Y acá es donde aparece la primera cuestión. Bajo la palabra garantía muchas veces se han designado fenómenos jurídicos diversos. Basta encontrar en un tratado de derecho constitucional para ver que estas partes dogmáticas de nuestras constituciones se suelen equiparar derechos, declaraciones y garantías bajo la misma significación. Yo puedo comprender que esta equiparación de significaciones sea dada la jerarquía normativa que regula los fenómenos que estoy trabajando, pero lo que no podemos dejar de decir es que derechos, garantías y declaraciones son en sí conceptos que designan situaciones o fenómenos jurídicos distintos. Dentro de este esfuerzo vamos a ver que en un primer momento la palabra garantía está equiparada a la palabra derecho. Para otros, la garantía es una palabra que viene a posterior de un derecho constitucionalmente consagrado. Es decir, la Constitución reconoce determinado derecho y otorga una garantía a los fines del ejercicio de ese derecho. Cuando no, se ha equiparado también la palabra garantía a la palabra procedimientos otorgados al ciudadano. Me gustaría detenerme aquí. Si nosotros decimos que la garantía es solamente un procedimiento, estaríamos refiriéndonos a un solo elemento de la garantía y equiparándolo, como lo hace por ejemplo la Constitución argentina, a lo que es el procedimiento o el proceso del amparo. No podemos reducir la palabra garantía a procedimientos derivados, es decir, no podemos estar tratando la garantía desde los distintos áreas o de lo que podríamos llamar los amparos individuales o colectivos. Pero esto tiene una raíz.
tiene raíz en comprender que la palabra garantía significa levantarse en contra de lo que son aquellos poderes que vulneran los derechos particulares o los derechos del individuo. Si nosotros tomamos el concepto clásico, vamos a ver que la palabra garantía, como lo enseña Superti, significa una moneda de dos caras. Una que mira al individuo protegiéndolo y otra que mira el poder del Estado limitándolo. Esta idea de la garantía que mira ese poder del Estado que lo limita, sin duda tiene una raíz ideológica liberal decimonónica. En las últimas obras de tratadistas europeos, por ejemplo, desde la obra de Ferrari, vamos a ver que expande más allá del concepto de garantía. Y dice, en definitiva, la sociedad significa una convivencia de libertades. Y puede suceder también que existan poderes particulares que entren en conflicto y limiten la libertad individual o particular. No ya la agresión a la libertad que viene desde el Estado, sino también la agresión que puede venir de determinados sectores o grupos particulares. Hay dos tipos de poderes, pero que les dio el nombre de poderes salvajes. Y ahora dice, el verdadero garantismo debe también resguardar los derechos de las personas sobre estos poderes que vulneran la libertad individual, aunque como poder no emanen de la cuestión Estado. Así, esta palabra garantía significaría al menos tener en cuenta tres cuestiones. La vinculación y la atención de un derecho individual y de un poder, que las mismas parecen presuponer la existencia de un derecho a garantizar y que las mismas constituyen sin procedimientos. Yo no puedo compartir que la garantía sea tan solo un procedimiento. Ya desde Córdoba nosotros recordamos las enseñanzas de Clarián, que quizás no hablaba de la garantía para no entrar en estas discusiones, pero sí nos hablaba de las bases constitucionales del proceso. También recordar, por ejemplo, las enseñanzas de la doctora Ávila Paz Romero, cuando decía, primero surgieron los derechos y después se fueron identificando las garantías. Pero las garantías como consagración no significa solamente la dotación al individuo de un procedimiento. Significa, por sobre todas las cosas, el reconocimiento también de un derecho. Fíjense cómo están relacionadas las garantías. El derecho al ser oído, el derecho a la judicatura imparcial, el derecho a la confirmación procesal. ¿Por qué? Susana Albanese nos recuerda que garantías y derechos están vinculadas entre sí. Pero si nos detenemos en este concepto de la garantía, tenemos que ver que es uno de los conceptos más objetivos que nos dan los ordenamientos jurídicos a partir de los tratados internacionales. Si nosotros decimos que la garantía es derecho, podemos el riesgo de caer en la expresión del pluralismo al decir que el derecho es fruto de una nación, de un acto de repartición de bienes y de vida. Recordarán ustedes, aquel que tiene el poder de legislar reparte bienes y vida y el resto somos recipiendarios de esos bienes reconocidos. Ese dar se corresponde con una dimensión ideológica vinculada a un elemento de justicia. Y acá cambia radicalmente la cuestión. Cuando nosotros hablamos de un concepto de justicia, nos recordamos a la visión clásica de la misma. Dar a cada uno lo suyo, pero dar a cada uno lo suyo según. Es decir, la idea de merecimiento en la noción de la justicia aparece dada de un modo formal. Dar a cada uno lo suyo según. Puede ser dar a cada uno lo suyo según el sexo. Puede ser dar a cada uno lo suyo según la condición social, la raza, la religión y cuantos otros elementos de merecimiento que nosotros podamos adoptar. Fíjense ustedes, la garantía va más allá. La garantía no significa dar a cada uno lo suyo según, sino que significa dar a cada uno lo suyo por. Y ese por está dado por la condición de hombre, por la condición de persona, de ese ser abierto e inacabado al mundo y con unas de libertades. Fíjense ustedes entonces cómo aparece ahora la garantía justificada desde la misma naturaleza del hombre.
plantea el tema es el lugar donde aparecen las garantías, y son estos tratados de derechos humanos. Tratados que pueden tener en lo general aquellos elementos comunes del derecho internacional público, pero que se diferencian, que aparece ahora el Estado en relación al individuo, que aparece el Estado en relación a la responsabilidad del cumplimiento de las garantías que están establecidas en los tratados y la responsabilidad internacional del incumplimiento de esas garantías. La condición de reciprocidad caracterizada o que caracteriza a todo tratado internacional desaparece de esta visión de los tratados humanos y consagra como un sujeto internacional. La otra cuestión es advertir cuál es la jerarquía. Y esta jerarquía va a variar quizás, o podemos decir que varía de acuerdo a cada uno de los ordenamientos jurídicos. En mi Constitución forma parte del bloque de constitucionalidad con la misma jerarquía de las normas insertas en la Constitución. En otros dirán que hay supralegalidad. En realidad la discusión puede tomar la ley. Estas normas tienen prevalencia sobre el resto ordenamiento en virtud de la Convención de Viena, del Tratado de la Convención de los Tratados, donde su artículo 27 da la supremacía legal a todo tipo de tratado internacional, y estos tratados también gozan de esa característica. Esto tiene otra cuestión fundamental. Si nosotros tenemos estos tratados en esa jerarquía de los ordenamientos jurídicos, constituyen por sí mismos fuentes normativas. Y en esto quizás podemos ir a la idea que señala. La Constitución, no solamente como manifestación del ordenamiento jurídico, sino la Constitución como fuente de fuentes. La última cuestión está vinculada a la eficacia. Mucho se escuchó ayer sobre la palabra eficacia, generalmente como una contraposición entre garantismo y eficacia. Nosotros la palabra eficacia la utilizamos en otro sentido, y la tomo del profesor Colores Martínez Paz. La eficacia la vemos, por un lado, como aplicación del órgano jurisdiccional de la norma, es decir, una norma es eficaz en la medida que los tribunales la aplican. Pero aparece un segundo elemento que es una dimensión social. La norma es eficaz en la medida que, además de ser aplicada, cumple los fines para los cuales la norma fue establecida. Entonces, queda por preguntarnos si estas garantías tienen eficacia en nuestros países latinoamericanos. No le voy a quitar el tema al que me sigue en la exposición, pero Federico les va a decir a ustedes algunas antinomias que va a marcar. Y esa antinomia, esa manifestación de denuncia de la antinomia, significa que no siempre, en el mejor de los casos, las garantías son eficaces, en el sentido que se llama son eficaces en nuestros ordenamientos jurídicos. Nuestros ordenamientos legales, la mayor de las veces, rechazan el concepto de la garantía. Y esto tiene que ser indagado también en sus causas. A lo largo de la conferencia inicial dio un diagnóstico sobre la situación procesal en nuestros países y a él remito. Pero me gustaría resaltar también lo que es esta posmodernidad que viene retirada. Nosotros tenemos hoy sociedades democráticas establecidas en forma democrática por cláusulas democráticas internacionales pactadas en las convenciones. Mercosur. La permanencia en Mercosur depende de la cláusula democrática. El país que no la cumple queda excluido automáticamente del Mercosur. Se ha confundido democracia con relativismo. Y entonces, si la democracia es relativismo y el hacer ciencia también forma parte de un presupuesto epistemológico democrático, no podríamos hacer ciencia de lo conceptual, pues todo lo conceptual aparecería como relativo. Esta idea hay que quitarla. El relativismo no es otra cosa que el mayor de los dogmatismos que impide la construcción conceptual
conceptual basada en la relatividad del todo, que no es nuevo. Los sofistas, mala palabra por muchos años, fueron los primeros que establecieron la relación relativista del conocimiento, poniendo al hombre como el centro de todas las cosas. A su vez, cuando nosotros hablamos de relativismo, tenemos que ver lo que es la palabra tolerancia. Hemos mostrado la comunidad que quiere dibujarse como tolerante desde la relatividad. Recuerdo los conceptos de Jean Guitton. Guitton decía: la tolerancia no es otra cosa que la intolerancia a la intolerancia. Todas aquellas propuestas que hoy están evadiendo la necesidad del proceso a los fines de dictar una sentencia no son otras cosas que propuestas intolerantes, porque no toleran la posibilidad del debate o la posibilidad del ejercicio de la defensa. Creo que en estos congresos estamos llamados a pensar la garantía procesal. Estamos llamados a pensar la garantía no solo en la textualidad normativa o en su ubicación jerárquica dentro del ordenamiento jurídico, sino en cuanto a su real eficacia como vigencia y como logro de los fines establecidos por ella. Por eso quiero terminar estas palabras planteando algunas cuestiones. Si la garantía procesal tiene una jerarquía supralegal o constitucional según cada ordenamiento, el juez puede lograr la norma procesal para la aplicación de la garantía en forma directa. Y eso es una cuestión que tendremos que empezar a trabajar. Hablábamos, enseñó siempre que el juez es juez de la Constitución y no juez de la ley. Y cuando esa ley causa repugnancia a la garantía procesal, ¿estoy sujeto a ella o no? En segundo lugar, saber que nuestras labores procesales tienen destinatarios. Nosotros estamos acá reunidos pensando en el derecho procesal y la sociedad y la persona es el destinatario. Y si la persona no aparece como centro de nuestra reflexión, estamos haciendo una construcción sin un anclaje en la realidad ni en la naturaleza del ser. Por eso quiero cerrar estas palabras recordando aquellas que Juan Pablo II pronunciara el 25 de enero de 1979 en Santo Domingo, en la República Dominicana. Cuando refiriéndose a la justicia, exhortó: no haya injusticia y desigualdad ante la justicia, que no haya nadie sin amparo de ley y que la ley ampare a todos por igual, que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza, que no prevalezca jamás lo económico y lo político sobre lo humano. Señores, nuestro derecho procesal con base garantista tiene su anclaje en el ser persona como una libertad. Gracias.